Hola, nosotros somos el grupo 3 y hoy vamos a estar hablando sobre el modelamiento y la simulación del sistema de control ventilatorio en escenarios de homeostasis y apnea. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco sobre la relevancia biomédica del laboratorio. Como sabemos, este sistema es el encargado de regular nuestra respiración para poder mantener un equilibrio y los parámetros adecuados y sanos de oxígeno y carbono en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto se logra a raíz de que existe un mecanismo de retroalimentación fisiológica donde se ve la participación de los quimiorreceptores y el sistema. Estos ayudan dado a que cuando se detecta un cambio en estos en tiempo real, lo que van a hacer es cambiar la respiración. Como resultado, esto es esencial, que es mantener la homeostasis en el organismo. En otras palabras, esto es lo que genera un equilibrio para que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta. Por lo tanto, el estudio es bastante importante en el contexto clínico, dado que existen enfermedades o pacientes que presentan problemas en la respiración, donde ese equilibrio se ve por ende, el entender cómo funciona este sistema nos ayuda a lo que son sistemas de monitoreo, modelado y apoyo clínico, y sistemas de control respiratorio, ¿verdad? Que no solamente ayudan a los pacientes a tener vida, sino como tratamientos que puedan tener una vida sana y demás. Bueno, para continuar vamos a definir cuál es el problema con el cual vamos a estar abarcando. Para iniciar, cuando existen alteraciones en el sistema respiratorio, lo que va a hacer es generar respuestas incorrectas o inadecuadas, que lo que va a afectar es el equilibrio, el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Estas fallas lo que provocan es que el sistema sea bastante inestable, lo que va a provocar que sus condiciones normales, homeostasis, esté funcionando de la manera correcta. Para este análisis lo que se va a hacer, se va a estudiar en escenarios donde este equilibrio se pierde, en la apnea y en otras patologías respiratorias, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es esta clase de moldeo, este sistema se puede analizar como de lazo cerrado, donde su tener afectación directa por las perturbaciones que están pasando. Dadas la complejidad de este sistema, lo que se va a realizar es el desarrollo de un modelo que logre analizar y estudiar los diferentes comportamientos y poder predecir ante distintos estímulos o fallas que van a presentar este sistema. Positiva, podemos ver que se muestran lo que son las principales variables que usa nuestro modelo para poder representar todo lo que es el sistema respiratorio. La idea principal de esto es poder traducir lo que es un proceso fisiológico a elementos que podemos como analizar de una forma un poco más ordenada. Primero tenemos lo que es UDT, que esta va a estar como definida como la señal ventilatoria. Básicamente es la entrada del sistema, la señal que genera el centro respiratorio para poder producir la respuesta ventilatoria. Después tenemos lo que es IDT, que este es el PaCO2. Esto va a representar lo que es la salida del modelo y también la variable regulada que tiene mucha más importancia, porque básicamente va a reflejar todo lo que es el equilibrio entre la producción de dióxido de carbono y la eliminación por ventilación. El sistema lo que busca es poder mantener esta variable cerca de un valor lo más estable posible. Luego aparece lo que es X1 de T, que este va a estar representando la ventilación alveolar. Esta variable va a describir cuánto aire va a participar de forma efectiva en lo que es el intercambio, en lo que es el intercambio gaseoso. También tenemos X2 de T. Esta va a corresponder a lo que es el PaCO2 dinámico. Aquí lo que se quiere mostrar es cómo va a cambiar la presión de dióxido de carbono según lo que va pasando el tiempo, no solamente lo que es el valor final. También incluimos lo que es Z, que este se va a encargar de agrupar todo lo que son los parámetros del modelo. Estos parámetros son los que van a determinar básicamente, o los que van a terminar ajustando el comportamiento del sistema. Y de último tenemos lo que es DDT, que este va a representar las perturbaciones.
Aquí entran los cambios internos o externos que puedan llegar a presentar algún tipo de alteración en el equilibrio, como lo que pueden ser variaciones fisiológicas o condiciones en las que afecta la respiración. En esta diapositiva eh, ya podemos ver cómo el sistema respiratorio se representa como un lazo de control. La idea principal es que no funciona de forma aislada, sino más como un sistema de regulación continua que va a intentar mantener lo más estable posible el pH2. Este proceso, este diagrama, va a comenzar con lo que es la comparación entre el valor de referencia y la salida del sistema. Si en este caso llega a aparecer alguna desviación, el centro respiratorio va a actuar como un controlador y va a generar una señal de respuesta. Después de eso vamos a ver que va a aparecer lo que es el retardo. Este lo estamos representando con lo que es la letra T. Aunque podemos ver que está colocado entre el centro respiratorio y los músculos respiratorios, aquí en realidad su función principal es representar que la respuesta del sistema no va a ocurrir de una forma instantánea, de una forma rápida. Básicamente, que entre el momento en el que el cuerpo va a detectar un cambio y el momento en el que ese ajuste se va a ver reflejado de una manera un poco más completa en la ventilación, lo que es la ventilación y en el pH2, va a existir lo que es un desfase fisiológico. Ese retardo que existe ahí se va a relacionar con el tiempo que va a tardar la información en circular dentro de lo que es el sistema y con la propia dinámica de ya propiamente la respuesta respiratoria. Luego de ese retardo, podemos ver que la señal pasa hacia los músculos respiratorios. Básicamente esos músculos respiratorios van a funcionar como si fueran unos actuadores, porque son los que van a ejecutar o los que van a reflejar la acción mecánica de la respiración. Luego podemos ver que esa respuesta afecta lo que es la ventilación alveolar y el intercambio gaseoso, que en este caso en el modelo corresponde a la planta, que básicamente es el proceso fisiológico que se quiere como tener controlado. Como resultado de todo eso, vamos a obtener una salida del sistema que es el pH2 arterial. Después, aquí entran en la parte de abajo, podemos ver que entran lo que son los quimiorreceptores centrales, que esos van a actuar como si fueran unos sensores. Ellos van a detectar los cambios relacionados con el CO2 y van a enviar esa información de vuelta a lo que es el sistema. Ese retorno de información, o esa información que va a estar realizando el sistema, es justamente lo que es la retroalimentación negativa, porque va a permitir corregir ese error y ajustar la ventilación para acercarse una vez más lo más cercano al equilibrio. Entonces, en este diagrama también incluimos lo que es una posible perturbación, porque el trabajo quiere como mostrar más que todo que cuando hay cambios importantes en el sistema o cuando se alteran algunos parámetros normales, el control ventilatorio puede perder cierto grado de estabilidad. Ahora, en esta diapositiva se presenta el modelo del sistema de control ventilatorio. Este sistema se representa como un sistema de lazo cerrado con retroalimentación negativa. Esto significa que el cuerpo constantemente mide su estado y ajusta la ventilación para poder mantener así el equilibrio. La variable controlada es la presión parcial del dióxido de carbono, ya que esta es la principal señal que el organismo regula. En cuanto a la entrada del sistema, es la señal ventilatoria que se conoce como UDT y corresponde a la señal generada por el centro respiratorio para poder controlar lo que es la respiración. Y en cuanto a la salida del sistema, es la presión parcial de dióxido de carbono que se representa como YDT, la cual refleja el resultado del proceso de ventilación. Ahora, como se puede observar, el objetivo del sistema es poder mantener la homeostasis, es decir, mantener la presión parcial de dióxido de carbono alrededor de 40 milímetros de mercurio. Ahora tenemos lo que es la estructura general del modelo del sistema respiratorio que nosotros estamos analizando. En cuanto a las variables, que ya las mencioné anteriormente, se define una entrada que es UDT y por otro lado la salida del sistema es YDT, que corresponde a la presión parcial de dióxido de carbono. En el cuadrito del centro podemos ver la relación principal del sistema, donde intervienen tres procesos clave: la ventilación, la producción de CO2 y la eliminación de CO2. Estos tres elementos están directamente conectados, ya que cualquier cambio en la ventilación afecta cómo se elimina el CO2
y por lo tanto su concentración en la sangre. Ahora, en cuanto a los estados del sistema, se definen dos variables importantes. La primera es X1 de T, que representa la ventilación alveolar, es decir, el aire que realmente participa en el intercambio gaseoso. En cuanto a la segunda es X2 de T, que representa la presión parcial de dióxido de carbono, dinámica, o sea, cómo cambia el dióxido de carbono en el tiempo. Por último, este sistema se describe matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales y se representa en espacios de estados, lo que nos permite poder analizar lo que es su comportamiento dinámico y también poder estudiar su estabilidad. Por este lado tenemos las ecuaciones matemáticas que nos demuestran el comportamiento del sistema respiratorio. En la primera ecuación, la dinámica de ventilación nos dice cómo cambia la ventilación alveolar a lo largo del tiempo. Básicamente, el sistema no responde de forma instantánea, sino que tiene una dinámica lenta, limitada por la mecánica pulmonar y muscular. En cuanto a la segunda ecuación, la dinámica del CO2 representa el balance entre cuánto dióxido de carbono produce el cuerpo por metabolismo y cuánto logra eliminar a través de la ventilación. Si la ventilación aumenta, el CO2 en sangre disminuye y viceversa. Ahora, en la ecuación de salida, aquí se nos indica que lo que el sistema reporta como resultado final es precisamente la presión parcial de CO2 arterial, que esta es la variable que queremos controlar y mantener en equilibrio. Y por último, la forma en espacio-estados es simplemente una manera compacta y matemáticamente ordenada de escribir todo el sistema junto, lo que va a facilitar poder analizarlo correctamente y también su simulación computacional. Ahora tenemos los tres parámetros principales que gobiernan este modelo. Estos son TW, que es la constante de tiempo de la ventilación y determina qué tan rápido responde el sistema. Luego KV, que es la ganancia ventilatoria y representa qué tan agresiva es la respuesta del centro respiratorio ante un cambio en el CO2. Y por último, KE, que representa la eficiencia con la que el sistema elimina el dióxido de carbono. Las ecuaciones que se muestran en los recuadros básicamente representan el proceso matemático mediante el cual se pudo derivar la ecuación de segundo orden del sistema. Se parte de las ecuaciones de estado anteriores, se realizan sustituciones sucesivas para poder eliminar variables intermedias y se llega a una ecuación final que describe cómo evoluciona la presión parcial de CO2 en función del tiempo. Aquí se considera tanto la dinámica ventilatoria como la producción metabólica de dióxido de carbono. Esta ecuación de segundo orden es la que nos permite analizar el comportamiento dinámico del sistema y también poder analizar si la respuesta es estable o inestable para poder simular los diferentes escenarios fisiológicos. Ok, ahora se presenta lo que es la inclusión del retardo fisiológico dentro del modelo matemático. Este retardo representa el tiempo que tarda la sangre en transportar el dióxido de carbono desde los pulmones hasta los quimiorreceptores, en donde finalmente se detecta el cambio. Este desfase temporal es clave porque significa que el centro respiratorio no reacciona al valor actual de CO2, sino a un valor que ya ocurrió unos segundos atrás. Incluir este retardo en el modelo nos permite analizar tres factores fundamentales. Primero, la estabilidad del sistema, también la respuesta temporal ante perturbaciones y la aparición de oscilaciones que fisiológicamente representan episodios de apnea. Cuando este retardo es pequeño, el sistema logra corregirse de una manera ordenada, pero cuando el retardo aumenta, la respuesta del controlador llega tarde, generando una sobrecorrección y el sistema va a empezar a oscilar de manera inestable y reproduce el patrón característico de la apnea central. Ahora bien, una vez establecido nuestro modelo matemático es necesario contemplar las variables. En primer lugar, se inicia con la referencia de presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, el cual es un valor normal en adultos sanos. Seguidamente se considera una constante de tiempo ventilatoria de 5 segundos asociada a una respuesta respiratoria eficiente, con un retardo además de 5 a 10 segundos, lo que va a representar el tiempo necesario de transportar los gases y de activar los quimiorreceptores.
Asimismo, se incluye la ganancia del controlador con los valores de 1.0 en condiciones normales y 2.0 en condiciones de apnea. Y finalmente, contemplamos los parámetros estructurales como el volumen pulmonar de 3 litros, la producción metabólica de 200 mililitros entre minuto y la eficiencia de eliminación de entre 0.03 y 0.06, abarcando todos nuestros factores fisiológicos. Para poder desarrollar este modelo fue necesario establecer una serie de supuestos que simplifican la complejidad real del sistema respiratorio. Primero, el sistema se aproxima como lineal alrededor del punto de equilibrio que corresponde a los 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, lo que nos permite analizarlo de una forma más ordenada y manejable. Luego, el modelo se enfoca únicamente en el control de CO2, dejando por fuera otros mecanismos regulatorios. También tenemos que se asume que los niveles de oxígeno se mantienen constantes y no influyen de manera significativa en la dinámica que estamos estudiando. Luego, el pulmón se modela como un solo compartimiento homogéneo, ignorando las variaciones regionales de ventilación y perfusión que existen en la realidad. También tenemos que los parámetros del sistema se consideran constantes en el tiempo, sin variaciones por actividad física, sueño u otros factores externos. Y por último, es importante aclarar que este es un modelo simplificado del sistema fisiológico real y está diseñado con fines académicos y no para tomar decisiones clínicas. Ahora bien, entrando a la sección de resultados, vamos a analizar las diferentes gráficas obtenidas a partir de nuestro código. En primer lugar, tenemos una gráfica que nos representa nuestro sistema normal o basal. Aquí, este se caracteriza con tener una respuesta levemente subamortiguada, la cual realmente proviene de un sobreimpuso registrado en la simulación, pero además cuenta con una presión parcial de dióxido de carbono que inicia en un estado un poco alto de 45 milímetros de mercurio, que corresponde a una hipercapnia leve, pero a partir de ahí se presenta una degradación o un descenso gradual suavemente hacia nuestro valor de set point de 40 milímetros de mercurio, donde no se presentan oscilaciones marcadas ni cambios bruscos en la transición. Fisiológicamente estamos saludables, ¿verdad? Fisiológicamente nuestro sistema o mecanismo de reflejo actúa ordenadamente y eficazmente. Los quimiorreceptores están detectando los cambios en el pH, transmiten la información al centro respiratorio. A partir de ahí, se va a ajustar las señales ventilatorias y musculatorias para recuperar nuestro equilibrio. Es decir, nuestro modelo está siendo coherente con respecto a la fisiología actual. En segundo lugar, tenemos la introducción de nuestra patología o nuestro retardo. Aquí se muestra una respuesta más rápida, más sensible y con un comportamiento transitorio ligeramente oscilatorio, se podría decir. Aquí vemos la introducción, como les dije, el T de 8 segundos, el retardo fisiológico, que va a aumentar la ganancia del controlador y la curva de la presión parcial de dióxido de carbono va a descender con mucha más fuerza que la anterior y va a cruzar momentáneamente el valor de set point y ubicarse levemente por debajo de este. Después de esa caída, pues se presenta una oscilación pequeña, que aunque vemos esta condición, realmente a lo largo de toda la simulación, se llega a estabilizar de una manera más rápida y nunca se presenta de una manera descontrolada. Fisiológicamente, esto nos ayuda a entender por qué una respuesta ventilatoria exagerada puede generar una respuesta temporal de disminución excesiva realmente en la fisiología actual con respecto al dióxido de carbono, lo que genera una hipocapnia, es decir, nuestro sistema primero genera una hipocapnia para volver a obtener la homeostasis, que es justamente lo que estamos apreciando aquí, ¿verdad? Estamos teniendo coherencia con base a nuestros análisis y modelo matemático prescrito. Ahora bien, al comparar ambas gráficas se pueden evaluar ciertos factores numéricos relevantes. En la condición fisiológica normal vemos que el tiempo de establecimiento fue de 105.65 segundos, mientras que a la hora de introducir el factor patológico, este valor tiende a disminuir en 36.50 segundos. ¿Esto qué nos indica? Pues nos confirma lo previamente analizado en las gráficas anteriores, pero también que existe una necesidad sistemática de corregir a mayor velocidad una perturbación de mayor nivel, ¿verdad? Asimismo, se puede evaluar el error estacionario. En el caso normal fue de 0.0676 milímetros de mercurio, mientras que en el estado patológico fue básicamente nulo, la cual es una gran señal de la eficacia que está teniendo nuestro modelo.
Asimismo, esto nos permite comprometer que cambios de parámetros como la ganancia del controlador, el retraso fisiológico o otros factores pues llegan a modificar realmente la respuesta temporal y que no solo nos importa lograr llegar al set point al fin y al cabo, sino también analizar la forma en la que nuestro modelo logra este objetivo. Ahora bien, también se implementó un bloque específico para calcular las métricas dinámicas, pues a partir de una simulación. En la gráfica podemos observar cómo conforme aumenta la sensibilidad de ganancia, la presión parcial del dióxido de carbono se va a aproximar con mayor rapidez al valor de set point. En valores bajos, pues la respuesta va a ser más lenta y suave, y en valores altos el sistema corrige con mayor rapidez y presenta pues una dinámica transitoria más sensible. Esto permite pues apreciar con mayor claridad el efecto de la ganancia sobre el comportamiento de nuestro sistema. Y finalmente, el análisis de la sensibilidad sobre la ganancia del controlador permite pues identificar un compromiso crítico o trade-off, lo cual nos indica que a medida que esa sensibilidad aumenta, el tiempo de establecimiento disminuye de forma clara. Esto quiere decir que la ganancia controla e influye directamente en la rapidez pues con la que nuestro sistema va a actuar. Y por último tenemos el análisis de los polos o estabilidad de nuestro sistema. Se obtuvo un polo en el origen, el cual está asociado al integrador fisiológico del CO2, y también tenemos un polo real negativo, pues que se asocia a la dinámica ventilatoria, ¿verdad? Como ya se sabe, pues la estabilidad en estos modelos se define sin la ubicación de estos. Primeramente, si se localizan en la parte real negativa, indica un comportamiento estable, y aquellos cercanos al eje imaginario determinan una respuesta oscilatoria. En este caso, pues podemos afirmar, además, reafirmando todo lo anterior, que tenemos un sistema fisiológico respiratorio totalmente estable. Bueno, ahora para ir dándole como un cierre a esta presentación, vamos a hablar sobre la ética. La ética en este tipo de proyectos es bastante esencial porque no solamente estamos trabajando con un modelo matemático, sino también estamos trabajando pues con la salud de las otras personas, que es un tema bastante sensible. Como primer punto, en la ética tenemos el uso responsable de los datos fisiológicos. Este debe garantizar lo que es la confidencialidad de los pacientes. Los datos que se van a formular, que se va a ingresar en el modelo, pues deben de ser totalmente confidenciales, dado que es información muy sensible en los pacientes, como siempre se ha tratado en el contexto clínico. Y el modelo tiene que ser lo suficientemente confiable para que estos no lleguen a pues salirse a un entorno no debido o que estén en manos incorrectas que pueden generar algún tipo de daño hacia el paciente, ¿verdad? Asimismo, como segundo punto, tenemos que los modelos o el modelo pues tiene que representar el sistema de forma precisa. Eso es muy importante, ya que cuando usamos este tipo de modelos, lo que estamos tratando de hacer pues es una herramienta para un diagnóstico preciso. Cuando no hay precisión en los resultados que genera un modelo, se puede generar lo que es un diagnóstico incorrecto. ¿Qué puede provocar esto? Pues que un paciente sano tenga parámetros que no sean sanos y se le recete lo que son medicamentos no debidos que pueden llegar a dañar sus órganos, pueden dañar su salud. Pero por otro lado también existe la posibilidad de que un paciente que necesite ayuda, necesite tratamiento, pues ya que los datos no fueron precisos, se vea como un paciente saludable, y cuando necesitaba tratamiento no se le dio y pues se provocó lo que fue un deterioro en su salud y puede perjudicar bastante su calidad de vida y su vida en general, ¿verdad? Asimismo, hay que considerar las limitaciones del modelo. Este modelo, pues si bien es cierto, tiene bastantes limitantes, no es un modelo preciso, no es un modelo profesional para usar en un contexto clínico, no es un modelo pues que uno va a llevar a un hospital y va a tener totalmente confianza en los datos que se dan, sino es un modelo que nos ayuda a estudiar y entender ese comportamiento. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que es un modelo bastante limitado para lo mismo que dije anteriormente, no dar diagnósticos pues no correctos y que pueden perjudicar la vida de los demás.
Además, como punto final, se tiene que la tecnología y el modelado deben ser un apoyo, una herramienta, pero siempre debe haber un criterio médico, siempre debe haber un médico que pues ya ha tenido una carrera profesional, entiende cómo estudiar los datos, y si estos datos presentan algún error, el médico pueda detectarlos de manera correcta, porque si en el caso que pues los datos sean incorrectos y nadie los revisó, nadie los analizó y solamente se realizó un diagnóstico de parte de ellos, pues también puede perjudicar bastante lo que es la vida del paciente, y sería una mal practice de lo que sería el modelado.